Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio tan importante. Un saludo afectuoso a todas y todos los que están aquí, los que nos están viendo desde su casa. Selene no lo pudo decir mejor, ¿no? El gobierno de México es un gobierno que está comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres, un gobierno que está trabajando en todas sus instancias para cambiar la realidad de las y los más pobres. Y en esta ocasión yo quiero centrarme en las mujeres indígenas, que son una prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde muchas de las acciones que estamos haciendo, no solo en el Instituto Nacional de las Mujeres, pero en todo el gobierno de México, tienen que ver con esta situación. La que sigue. Como les decía, el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación es favorecer a los sectores que históricamente han estado invisibilizados y excluidos. Y cuando nosotros vemos las estadísticas, y les voy a dar algunas de ellas, vemos que esto tiene una expresión importantísima en términos de exclusión y discriminación con las mujeres indígenas y con las mujeres afromexicanas. Y esto requiere de acciones extras, esas acciones que nosotras llamamos afirmativas, para asegurar que las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres rurales reciben más oportunidades para cerrar esas brechas de desigualdad. La que sigue, por favor. Y eso es lo que estamos haciendo en los programas sociales. A mí me parece muy importante ponerlos así, y le agradezco a Selene que habló de los programas que están haciendo desde la Secretaría del Trabajo, los de bienestar que tenemos aquí, pero todos y todas estamos trabajando en transformar esta realidad. Y ustedes pueden darse cuenta que desde Jóvenes Construyendo un Futuro, Sembrando Vida, la pensión para el bienestar de adultos y adultas mayores, el apoyo al bienestar de las niñas y niños de madres trabajadoras, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, así como las becas, todas en la gran mayoría de las beneficiarias son mujeres, y de estas un porcentaje importante son mujeres indígenas. Es importante decir por qué le ponemos atención, no solo porque es la base de nuestra historia, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas, pero en México tenemos 21 millones de personas que se autodeterminan como indígenas, de ellas más de la mitad son mujeres y están concentradas en 8 estados de la República. La que sigue, por favor. Y tenemos que ver el panorama de desigualdad. ¿Por qué decimos que hay brechas? Hay más o menos 25% de las mujeres que son hablantes de lengua indígenas que estaban sin escolaridad en el censo del 2015. Y es importante decir que estos son 10 puntos más que las mujeres no indígenas. De igual manera, 67% de las mujeres entre 15 y 24 años no asistía a la escuela, o sea, casi el 70% de las jóvenes. Estábamos hablando las jóvenes indígenas y rurales dejan la escuela en el momento de la pubertad, en el momento en que empiezan a crecer, aunque al principio más o menos están igual. Y otro tema que es muy importante y que nos preocupa y ocupa tiene que ver con el embarazo adolescente. Las adolescentes hablantes de lengua indígena presentan 83 nacimientos por cada 1,000 mujeres, comparado con 61, que es más o menos 36% más que las mujeres no indígenas. Entonces ahí tenemos unas brechas de desigualdad que hablan de rezagos en el sector salud, por un lado, y en el sector educativo, por el otro, que tienen que ver con estos dos indicadores. Y lo mismo pasa con trabajo, lo mismo pasa con acceso a la tierra. O sea, tenemos una agenda
para las mujeres indígenas pendiente. La que sigue, por favor. Y esto es un tema que está en el Programa Nacional de Desarrollo, que es parte del trabajo del Gobierno de México y es parte de lo que trabajamos junto con todas las secretarías, órganos autónomos para realmente hacer un cambio en esta realidad. Estos rezagos, como les decía, en salud, en trabajo, en vivienda, es lo que nos ocupa en el quehacer cotidiano de las políticas públicas. Ahí es donde está la inversión de este gobierno. Esto es lo que estamos haciendo junto con las secretarías, el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la política pública. Y voy a hablarles de 5 áreas esenciales que son parte del Proigualdad 2024 y que es un trabajo conjunto con las secretarías para buscar cuáles son las acciones e inversiones, porque estamos haciendo inversiones muy importantes para cerrar estas brechas de desigualdad, especialmente en relación a las mujeres indígenas. La primera tiene que ver con impulsar actividades productivas para favorecer las iniciativas y las oportunidades para entrar al mercado laboral formal, para fomentar el autoempleo, el emprendedurismo. Muy importante y muy relevante para las mujeres en general y para las mujeres indígenas en particular. La otra tiene que ver con favorecer la inclusión de mujeres indígenas en la propiedad, en la vivienda, en la tierra, que es un tema muy importante y que Luz va a hablar sobre eso. Muy importante, las mujeres indígenas son las cuidadoras de la tierra, son las cuidadoras del territorio, del agua, y tenemos que tener políticas públicas que fomenten esto y que hagan más fácil su quehacer. Estamos trabajando en la accesibilidad a servicios, tanto de salud como de educación, a generar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas con una perspectiva de derechos y de multiculturalidad, de respeto a la cultura, y acciones en general que promuevan la autonomía de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las adultas mayores, para que tengamos todas una vida libre de violencia y con todas las oportunidades posibles. Esto obviamente no lo hacemos solas, el IMujeres, el trabajo nuestro es este trabajo conjunto, esta revisión de las políticas, este trabajo de asistencia técnica y hacer cosas en conjunto. Tuvimos la oportunidad de lanzar el protocolo de prevención al acoso y el hostigamiento con la secretaria del Trabajo, trabajamos con la Comisión del Salario Mínimo, trabajamos con Bienestar, trabajamos con 40 dependencias del gobierno. Eso es el Proigualdad y es esta transformación de un México igualitario, solidario, feminista. Lo que sigue. Y voy a darles 2 ejemplos que transforman la vida de las mujeres indígenas. Primero tiene que ver con las becas Benito Juárez, que como ustedes saben es un programa importantísimo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que está llegando a una cantidad impresionante de jóvenes para permitirles seguir estudiando o estudiar en mejores condiciones. Y en estas becas la mayoría son a mujeres, son a niñas, y esto es una inversión para el presente y para el futuro, para esta transformación, para esta posibilidad de vivir vidas plenas, con sueños, con desafíos para las mujeres indígenas. La siguiente, por favor. Segundo ejemplo que quiero dar, que es extraordinario, tiene que ver con las universidades Benito Juárez García, que realmente están
ya hay 104 que están en los lugares apartados de donde nunca nadie soñaría que hubiera una universidad, que tienen una serie de licenciaturas totalmente vinculadas a lo que las comunidades necesitan y donde 57% de las estudiantes son mujeres. Imagínense lo que significa esto en términos reales para la vida de las mujeres indígenas en Chiapas, en Oaxaca, tener la universidad ahí. Y en la pandemia ha sido muy importante tener estas becas, tener estas universidades, porque ha mantenido la posibilidad de seguir avanzando. La que sigue, por favor. Y otro tema que es extremadamente importante para el Instituto Nacional de las Mujeres y que tiene que ver con los ejes del Proigualdad, pero también con lo que sabemos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030, tiene que ver con la participación política de las mujeres. Y nosotros desde el Instituto Nacional de las Mujeres, la semana pasada, el día 24, en el marco del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, hicimos un llamado a que en este proceso electoral tengamos acciones afirmativas para la participación de las mujeres indígenas. Hicimos un llamado a los institutos electorales, a los organismos locales, a los ayuntamientos, para tener acciones que aseguren que las mujeres indígenas están representadas, que en el marco de la paridad se toma esto en cuenta y que podemos ver en estas elecciones, en este proceso electoral 2021, un salto cuantitativo importante en el número de diputadas indígenas, en el número de concejalas, en el número de presidentas municipales, etcétera. La idea es garantizar candidaturas, tener paridad en todo, como lo ha dicho, como está en nuestra Constitución, gracias a esta legislatura que ha hecho realmente una revolución en el marco de la participación política y prevenir la violencia política. La idea es que somos un país multicultural y que esto se tiene que ver también, como decía Selene, en los órganos de toma de decisiones. Sabemos que órganos más diversos, que toman en cuenta la diversidad de nuestras sociedades, son mucho más efectivos en resolver los desafíos en política, en trabajo, en todo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Desde dónde estamos hablando? Desde tener nuevas historias, que las mujeres indígenas puedan contar una historia con un gobierno que trabaja para lograr la justicia social, para lograr la inclusión, para tener oportunidades que permitan tener autonomía a las mujeres indígenas, que puedan decidir sobre su vida, sus cuerpos, su futuro, que tengan sueños que puedan realizar y que realmente puedan estar también participando en el espacio público y hacer sus sueños realidad. Hacer que esos proyectos de vida que tienen, y nosotras las oímos cuando hicimos el Proigualdad, las oímos cuando visitamos los estados, las mujeres indígenas tienen proyectos muy importantes que aunan al desarrollo de ese México que queremos y que nos merecemos. En eso estamos trabajando todos los días. Muchas gracias.